hemos llegado al último segmento, desafortunadamente, de este programa, que ha sido, diría yo, que interesantísimo desde el punto de vista que hemos tenido tanta opinión muy calificada sobre la problemática existente. Obviamente esto abre las puertas para muchísimas más oportunidades de seguir este diálogo y de seguir contribuyendo a que el guatemalteco cada vez conozca más a su Constitución, cada vez sepa más cómo aplicarla, defenderla, porque prácticamente la tenemos que defender, a este país lo tenemos que sacar adelante, y esa columna vertebral debe ser el fundamento de veras principal para hacerlo. Pero, licenciado Carpio, como le cuento, este es el último segmento, y a mí me gustaría que pudiéramos traer de nuevo algunos de esos hechos importantísimos que usted quisiera mencionar de la historia de esta constituyente, del logro alcanzado, de la entrega de esta Constitución vigente. Lo voy a compartir con el señor presidente de la Corte. Bueno, yo creo que es muy importante, aquello que dio consistencia al simbolismo de nuestra Constitución. Y voy a recordar por qué razón en el Congreso hay una urna y por qué razón se depositó ahí la Constitución de la República de Guatemala y por qué razón se creó el collar y la llave. Y voy a decir, cuando nosotros hicimos la Constitución y la firmamos, yo mandé a hacer la Constitución y que se fue depositada en la urna, en la presidencia del doctor Aarón Quiñones. Los tres presidentes fuimos y hablamos sobre por qué se depositaba la Constitución allá. Cuando se cerró la llave, con la llave, mandé a hacer lo que hoy los presidentes se colocan, se llama el collar y la llave. ¿Por qué? Cuando un presidente recibe el poder democrático, es el ejecutivo, entonces recibe el botón, recibe la banda y recibe el collar y la llave. ¿Pero qué significa el collar y la llave? Ah, muy importante, guardián, lo nombramos guardián de la Constitución. Eso quiere decir que tiene la obligación de respetar la Constitución, divulgar la Constitución, entender la Constitución y por lo tanto respetarla. Ese es el cordón y la llave. Y si yo no mal recuerdo, cuando lo depositamos en la urna y el 17, y recuerdo, el 17 de diciembre, hablamos mucho de esto y ese es un simbolismo fundamental para entender por qué razón el collar y la llave es obligación. El primero a recibirlo fue Vinicio Cerezo, cuando él y yo pasamos a formar parte del gobierno, el primer gobierno democrático. Pero también hay más. Las frases de los constituyentes, el nombre y las frases de los tres presidentes que dirigimos la Constitución está en el Salón de los Pasos Perdidos. El público que me escucha puede llegar y puede ver los nombres y lo que cada uno dijimos y está grabado allá. Ese es otro simbolismo. ¿Por qué los constituyentes son dignatarios de la nación? Es otro simbolismo. Puede ser discutible, pero es un simbolismo para determinar, a mi criterio, que los constituyentes realmente somos próceres de un proceso democrático. Claro, esa es mi creencia. De cualquier manera, al mismo tiempo, ese tipo de situación, y luego fue fundamental. Y por eso hicimos un acuerdo a la sociedad civil, el Instituto de Gobernanza, del cual soy su secretario ejecutivo. Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que hace el ideal de gobernanza? Gobernanza tiene la creencia asimplificada de que los tres grandes sectores de una economía de un país, el sector político, el sector, digamos, sociedad civil y el sector económico, tienen que tener una coincidencia de puntos mínimos para poder avanzar en un proceso de gobernanza, como se dice hoy en día, según las nuevas nominación que se tiene del término gobernanza. Ese es en principio lo importante de ese proceso y que es lo que contiene en su interior el libro. Excelente.
licenciado. Esos simbolismos de que habla el licenciado Carpio, los relaciono con los valores cívicos, filosóficos, jurídicos que muestra este libro que tiene nuestra constitución política, donde están los altos valores de igualdad, de soberanía, de identidad, todos los cuales tiene que tutelar precisamente la Corte de Constitucionalidad, pero tiene que tener herramientas para hacerlo. Muchas veces se ha dicho que la Corte, rebasando sus facultades, ha actuado ilegalmente, pero es como yo le dijera de una manera muy simple, y perdón por el ejemplo, pero es como que usted mandará al ejército de un país a defenderlo sin chaleco y sin armas. O sea, la Corte debe de tener las herramientas que sean necesarias y los métodos que sean necesarios, claro, legales, para defender esos valores, para tutelar esos valores puramente humanos, que es lo que finalmente hace una nación.